Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 14 de julio del 2025. Como todos los lunes, tendremos una cita aquí por la señal de ecua.com, TV Radio en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter, TikTok o directamente a nuestro número de WhatsApp que es el 593-99-722-2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el Cemento Cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña titulada Cívica del Ecuador, que humildemente desde este programa luchamos, batallamos y muchos ministros tuvieron que ver, como por ejemplo la ex ministra que prácticamente dejó todo el apoyo, la contingencia para que Cívica regrese a todas las aulas educativas del país y lo consiguió la exministra Brown, que con la actual que tenemos prácticamente ya lo hicieron realidad. Y así seguimos luchando para que poco a poco se den los cambios que necesitamos. Y para esto les dejamos con esta pequeña reseña cívica del Ecuador. Dejo a su consideración y ya regresamos. Españoles América, nuestra sociedad se vio envuelta en grandes cambios y progresos, además de mucha injusticia y atropello. Importantes sucesos históricos ocurrieron para que nuestro pueblo retomara su libertad e independencia. Recordemos lo que contribuyó al nacimiento de nuestra nación. Mientras los españoles sometían a nuestro pueblo, varios patriotas se reunieron para idear la manera de liberarnos del yugo español. ¿De qué manera lo hicieron? En la ciudad de Quito, intelectuales y representantes del pueblo, inspirados en las ideas libertarias de un importante sociólogo ecuatoriano llamado Eugenio Espejo, conformaron una junta soberana quien acordaba cesar en funciones a lo que era la Real Audiencia de Quito, y así se independizaba del poder español. La revolución se dio el 10 de agosto de 1809, y así la ciudad de Quito fue ejemplo para que otras ciudades busquen su libertad. ¿Y no hubo alguna batalla? ¡Claro que sí! La importante batalla de Pichincha que se llevó a cabo el 24 de mayo de 1822. El ejército ecuatoriano comandado por el general Antonio José de Sucre y ayudado por tropas británicas se enfrentaron al ejército español. Luego de una gran batalla, nuestras tropas lograron vencerlos y así se consiguió definitivamente la liberación de nuestro pueblo. Una vez libres de los españoles, ¿cómo nos identificaríamos de los otros países? Al declararnos como Estado libre, 3 elementos fueron importantes para distinguirnos de los demás países. Esos elementos son la bandera, el escudo y nuestro himno nacional. Exacto. Nuestra bandera está formada por 3 colores: el amarillo que representa nuestro sol y el oro, el azul al océano y al cielo ecuatoriano,
y el color rojo que simboliza la sangre derramada por nuestros héroes. El escudo que está ubicado en el centro de nuestra bandera es de forma ovalada y en la parte superior se ubica un imponente cóndor. En el centro el sol, los signos zodiacales, el volcán Chimborazo y el río Guayas, como íconos de nuestra geografía. En la parte inferior, el lío de haces que de sus lados se despliegan banderas tricolores acompañadas de ramas de laurel y palma. Y no podemos olvidarnos del himno nacional, que expresa en sí mismo los más íntimos sentimientos de patriotismo. Una vez definido el Ecuador como Estado libre, se empezaron a formar dentro de él sociedades, surgiendo así las 3 ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca. A pesar de que los españoles trajeran avances a nuestra sociedad, pero sometiendo a nuestro pueblo, varios patriotas decidieron luchar para liberarnos. Una vez conseguida esta libertad, el Ecuador se constituyó como un estado independiente, y como muestra de ello son nuestros símbolos patrios, que nos recuerdan quiénes somos y cómo nació nuestra nación. Lo que ocurrió en nuestra historia nos hace mirar hacia adelante, orgullosos de nuestra nación y lo que somos capaces de lograr. Bien, y en los saluditos de la semana, como siempre, que nos acompañan y nos brindan ese apoyo, están con nosotros Germania Castellano, Narcisa Garcés, Jorge Mediavilla, Lizardo Aguilar, a mis tocayos queridos, Fabián Valencia, Fabián Castillo, Fabián Almeida Moreno, a mis colegas Luis Amaguaña, Francisco Garcés, Samuel Guerra, Clever Aranda, Nicolás Bonilla. Feliz cumpleaños, mi estimado Bambán Iván Tello, que hayas pasado muy bonito el día de ayer. Al sargento Wilmer Silva, Marcelito Vaca, Carlos Gatito Coronel, primo Germánico Almeida, Miguelito, profesor Miguelito Sáenz, Eduardo Aguirre, en el CNE a mi querido colega Andrés García, en el CPCC a Mauro Pilataxi, en la SECOM con un fuerte abrazo a Danielita Cabrera, a su vocera principal Carolina Jaramillo, un fuerte abrazo, gracias. En la Fundación Jonathan, su presidenta Catalina Avilés, Fátima Velázquez, a la licenciada Raquel León, Nelly Cobo, Angélica Ferreira, Mario Sandoval, Aníbal Sandoval, Luis Chiliquinga, compañero, colega, Rodrigo Carrasco, Sandy Borja, Ivana González y un querido amigo que nos encontramos hoy en la rueda de prensa en la presidencia, a Washington Bermeo, un fuerte abrazo. Y en la ciudad de Nueva York, a mi señora Fanny Almeida Pantoja, le mando un fuerte abrazo, saludos y que se cuide con esta temperatura el verano en Nueva York. Bien, en esta semana les compartimos con mucho cariño a todos ustedes esta bella reflexión, gracias a la colaboración de mi querido amigo Luis Tapia, titulada Reflexiones cortas y bonitas que te harán pensar. Y ya retornamos con un invitado muy especial. Esperamos demasiado de otras personas, solo porque nosotros estaríamos dispuestos a hacer mucho más por ellos. No presumas lo que no eres. Más vale ser una persona humilde, sincera y transparente que estar lleno de mentiras. La realidad es que nada en la vida se va, hasta que nos haya enseñado lo que necesitamos saber.
No le digas a la gente dónde te duele, porque ese será su lugar favorito para hacerte daño. El respeto es como el dinero. Puedes pedirlo, pero es mejor ganárselo. Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por oración y el miedo por fe. Quien riendo la hace, llorando la paga. Las personas son veloces para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Madures por tus experiencias, no por tu edad. Algunas personas van a escapar de la tormenta, otras van a elegir mojarse contigo. Mi abuela decía, una vez que aprendes a estar solo, te vuelves indestructible. Te tiraron al suelo para haberte destruido, pero olvidaron que tú eres semilla y siempre vas a florecer. Tienes que ser tu propio motivo para salir adelante. Jamás olvides quién caminó contigo cuando los demás te dieron la espalda. Las palabras tienen tanto poder que ellas pueden destruir o construir a una persona. Lo único que te llevarás de esta vida es lo que vives. Por eso, comienza a vivir lo que te vas a llevar. No tengas miedo de volver a empezar. Es una oportunidad para construir algo mejor esta vez. Que todo lo que un día lloraste se te multiplique en sonrisas. La mejor maestra es la vida. Te cobra caro, pero explica bien. Tengo un círculo de amistades bastante pequeño, pero no me quejo, porque no se trata de cantidad, sino de calidad. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Cuando vayas a fallarme, asegúrate de no necesitarme nunca más. El bien se hace, pero no se dice. Y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello. Nunca pierdas la fe, porque de los peores finales nacen los mejores comienzos. A lo largo de la vida conocerás muchas caras y muy pocos rostros. Con el tiempo te vas dando cuenta que no solo se trata de mariposas en el estómago, sino de paz en el corazón. Una acción vale más que 1000 palabras. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarrarás el futuro? Los errores tienen 3 pasos: aceptarlos, superarlos y no volver a cometerlos. Dicen que quien te quiere regresa. Mentira. Quien te quiere nunca se va. Disfruta cada momento de tu vida, porque es algo que no regresará jamás. Yo como ser humano, como ciudadano, As a human being, cuestiono as a citizen of the esa world, educación impuesta I question that imposed education of the North above the South. está sobre nadie en la No one is above anyone Todas in las nature. naciones del mundo tienen su... All nations of the world have their place. Y algún día todos los seres One day, ten- all human beings will share an equal view of the world, pero basada en la based on nature, on light, on the sun, on astronomy, mía, en el on the universe, on knowledge. conocimiento de ustedes, You, nosotros, us, todos everyone tener una will have a view of the world in harmony balance. and balance. El oriente, East is a synonym for birth. en latín, In Latin, it means where the sun is born. entonces So, es una it's a new view of the sunrise, de resurgir of reviving, y de of rebirth, and of sharing. para nosotros. The equator line Es la línea, is the line that unites. es la línea del It is the line of balance
and of harmony. Qué grato tener la visita vía online de mi amigo Cristóbal Cobo, gestor cultural y director del proyecto Kitsato, para que nos dé un poquito más a conocer de este hermoso proyecto. Muy buenas tardes, mi estimado Cristóbal. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Fabián. Buenas tardes con toda la audiencia, con todas las personas que nos están viendo. Es un honor compartir, pues, y estoy a las órdenes. Muchas gracias por la presentación. Sí, justamente soy un ecuatoriano que se ha dedicado prácticamente su vida a la investigación de todo lo concerniente a la línea ecuatorial. Y no lo hago solamente por... Y eso es a lo que me he dedicado las últimas 3 décadas. Pues creo que soy la única persona que se ha dedicado a estudiar la línea ecuatorial. Ya lo hacemos con tecnología satelital, pues, y ahora tenemos unos conceptos renovados de este contexto de la mitad del mundo, y es lo que nos representa. No solamente es nuestro nombre, es la base de nuestra identidad cultural. Y pues estoy a las órdenes, estimado Fabián. Claro que sí. Lo principal, ¿de dónde nace este proyecto? ¿Por qué la esencia? Este programa es bien ecuatorianísimo. Cuando nos conocimos, le explicaba de que se tiene que tener el conocimiento de nosotros para en el exterior también expongamos y digamos las maravillas o lo que somos a nivel mundial. Sí, bueno, nadie puede saber quién es en el presente si no entiende su pasado, su origen, de dónde viene, y peor aún, proyectarse al futuro. Así como para muchas personas en el exterior es importante, interesante conocer la base de nuestra identidad cultural, también es para nosotros los ecuatorianos. Considero que estamos viviendo una situación que se ha degradado, pues, la sociedad en las últimas 2 décadas sobre todo, y no existe ninguna otra fórmula o manera que rescatar y poner en valor la identidad cultural. Este proyecto comenzó justamente porque hace 30 años me propuse investigar todo lo concerniente a la línea ecuatorial, buscar información, y lastimosamente era muy escasa, prácticamente nula. Habían muy pocas menciones, por ejemplo, de Misael Acosta Solís, de Luciano Andrade Marín, del profesor Alfredo Vera, Humberto Vera, perdón, y muy pocas menciones, algo del siglo pasado, de Luis Tufiño, y realmente me dejó muy vacío. Tuve una sensación que no me satisfizo, y eso hizo que yo poco a poco comience a investigar desde diferentes ángulos, desde la antropología, la historia, la arqueología, aspectos geográficos, astronómicos de la región, y eso me ha ayudado a entender de mejor manera. He podido realizar algunas publicaciones, he podido con mi familia construir el Museo Solar ahora en Cayambe, en el sector de Huachalá, donde fue el único sitio donde las misiones francesas ubicaron la línea ecuatorial, y nos sentimos orgullosos de que ahora el Ecuador tenga un monumento de la mitad del mundo verdadero, que está exactamente en la línea ecuatorial y que nos representa nuestra identidad cultural. Entonces, nuestro
El museo está abierto al público y es donde nosotros hacemos exposiciones permanentemente sobre nuestra identidad, eh, sobre por qué razón somos la mitad del mundo, por qué nos llamamos Ecuador, qué significa la palabra Ecuador, por qué es tan importante el estar dentro de este contexto de la mitad del mundo y muchos aspectos importantes dentro de la cultura, como la importancia del aspecto geográfico, el aspecto astronómico, por ejemplo. Entonces, por esa razón construimos un reloj solar, un gran reloj solar de 50 metros de diámetro, que está exactamente en la línea ecuatorial. Ahora las personas que nos visitan, estudiantes, familias, turistas, pueden comprobar con sus teléfonos celulares perfectamente, entonces ya no es un misterio. Y eso es importante porque nuestra identidad no puede estar sujeta a una mentira, a un trato fraudulento, indigno e irrespetuoso. Nuestra identidad tiene que estar expuesta con dignidad. Y nuestros visitantes, como les decía, estudiantes, familias, turistas, merecen honestidad. Y ese es el Ecuador que queremos que cambie. Necesitamos un Ecuador que crezca moralmente, que confrontemos la mentira directamente, que le demos la cara a la mentira, a lo falso, a lo fraudulento, y expongamos la verdad y nos expongamos la verdad ante nosotros mismos, porque ese cambio social es emergente. Necesitamos dignificar nuestra identidad. Ahora el Ecuador realmente es víctima de una imagen totalmente deplorable alrededor del mundo, ¿no? El Ecuador se identifica ahora con el sicariato, con el crimen organizado, con la narcopolítica, con la corrupción, y no puede ser. Nosotros debemos de parar eso y dar otra imagen al mundo, pero nuestra imagen se basa en nuestra identidad. No es el fútbol, son los reality shows, no es el maquillaje. Nosotros tenemos que exponer nuestra identidad con mucho respeto y cariño. Claro. Y aquí estamos personas que estamos sembrando, estamos cosechando lo que uno humildemente hace tú desde ese templo muy importante acá desde la comunicación. ¿El por qué? Tenemos que un poco también de investigación y un poco más de entereza en el Ecuador. Por eso yo decía en la introducción, en Cívica, nos retiraron para saber de quién éramos nosotros y se logró recuperar una asignatura que era muy importante. Pero usted acaba de decir una gran verdad. Si nosotros tenemos un poquito de baño, de realidad, de lo que somos como ecuatorianos, desde acá, desde dentro de nosotros, tendríamos que cambiar mucho de la actitud con el conocimiento. Nos ven hoy en el extranjero y de parte de este programa hacemos ver de que del 1 al 10, 3 problemas que vamos a encontrar en Nueva York, en Madrid, en Londres, en cualquier parte del mundo, con las violencias, cuando hay mafias, cuando hay violencia. Pero dentro del Ecuador, un 7 todavía tenemos paz, tenemos ayuda. Y estos programas, en lo que usted tiene, dar a conocer la realidad de una mitad del mundo que todos conocen acá en la ciudad mitad del mundo, hacen la comparación de su templo, sacan la conclusión, esta es la verdad y esta es la línea que pasa. Tenemos otro templo junto a la ciudad del mundo. Esa realidad es cómo cambiamos si nosotros dentro del Ecuador no cantamos el himno nacional y salimos a Ipiales o salimos a qué sé yo, a la frontera y escuchamos el himno nacional y nos ponemos a llorar. ¿Eso tenemos que cambiar también un poquito o no? Cuando nosotros tenemos una lectura de la cultura y la historia, no es una cuestión de susceptibilidades. Yo pienso que es hora de
madurar socialmente. Nuestra sociedad, el ecuatoriano promedio lastimosamente adolece de una ignorancia muy profunda y una apatía total con el aspecto intelectual, con el interés de informarse, de educarse. Siempre se victimiza diciendo, es que no me enseñaron, es que no me dan, es que no tengo recursos. No, hay que cambiar ese enfoque, hay que desenfocarse de una posición cobarde, sumisa y socialmente rencorosa y resentida. Hay que tener una predisposición, fuerza de voluntad y valentía para decirnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad, el coraje y la valentía suficiente para desarrollar nuestro propio futuro, con autogestión, con autosostenibilidad. Si no me enseñaron, eso no me priva de aprender, de leer, de informarme, de coger un libro o leer. ¿Cuándo vemos a un ecuatoriano leyendo en algún parque, en un bus? No, el ecuatoriano dejó de leer. Lo que sí sabe es, por ejemplo, de los jugadores de fútbol o las intimidades de las bailarinas de los reality shows. Entonces ya es hora de despertar, por favor. Al Ecuador le estamos acabando los mismos ecuatorianos. No solamente hemos permitido que la narcopolítica se tome el país, sino también hemos permitido que la gente totalmente individualista, corrupta y la delincuencia se hayan tomado. Por ejemplo, para nosotros en Quito es muy triste ver cómo el barrio de la Mariscal ahora está convertido en un gueto peligroso y totalmente descompuesto. Y eso no queremos que pase en todo el país. Tenemos nosotros, los ecuatorianos de buena fe, levantarnos y rescatar nuestra identidad, rescatar nuestro país. ¿Cómo? Con moral. Nosotros tenemos que comenzar siendo honestos con nosotros mismos. Usted se refería a ese monumento de la ciudad mitad del mundo. Ese monumento nunca fue construido como la mitad del mundo. Fue construido para conmemorar los 200 años de la visita a las misiones geodésicas francesas. En 1936 fue el primer monumento y en 1980 se le puso el segundo monumento. Pero fue un monumento solamente conmemorativo. Nunca fue la mitad del mundo. Yo tengo los documentos del general Georges Perrier, quien fue el que, con el comité ecuatoriano francés, quienes propusieron la construcción del monumento en 1936. Entonces hay que entender las cosas con sus conceptos y orígenes verdaderos. Acá el único sitio donde las misiones francesas ubicaron la línea ecuatorial fue acá en Huachalá, en Cayambe. Y cuando ellos escribían sus cartas a Francia, comenzaron a escribir, estamos escribiendo desde las tierras del Ecuador. Y ese momento nuestro nombre comienza a popularizarse. Después tomó Simón Bolívar nuestro nombre en su declaración de Angostura en Venezuela para mencionar las tierras australes del Ecuador, las tierras australes de la Gran Colombia como las tierras del Ecuador. Y fue en la primera asamblea constituyente, el 14 de agosto de 1830, que se decide por divergencias regionalistas, ¿no? O sea, estamos hablando hace 200 años, ya habían diferencias regionalistas y no se decide que se llame la República de Quito. Debía haber sido la República de Quito, porque desde épocas preincaicas no solamente se le conocía a la ciudad como la ciudad de Quito, sino a toda la región. Por eso se llamaba la Real Audiencia de Quito. Pero es ya en la firma de la Constitución del Estado del Ecuador, el 23 de septiembre de 1830, que se decide que se nombre a este país como la República del Ecuador, como el Estado del Ecuador. Lo primero que deberíamos entender es por qué nos llamamos Ecuador, a qué se debe y qué significa la palabra Ecuador. Fabián. Sí, continúe. Sí, bueno, esta es la segunda parte de mi intervención. Les voy a explicar lo que significa la palabra Ecuador. A nosotros nos enseñaron que el norte está arriba y el sur está abajo. Eso no existe, porque en cualquier parte del mundo que nos paremos, los polos van a estar a los lados. Norte, sur. El punto de arriba se llama cenit
Entonces, cuando nosotros corregimos esta posición, la línea ecuatorial deja de ser la línea divisoria de los del norte sobre los del sur. Una visión política absurda del mundo, egoísta, que ya fracasó y no da más. Para nosotros la línea ecuatorial se convierte en la línea que une a los dos hemisferios para hacer un solo mundo. La línea Ecuador debe de apelar a la unidad, al equilibrio. Por eso Ecuador significa igualador. Cuando nosotros apelamos conscientemente a esa palabra Ecuador, el igualador, asumimos moralmente una responsabilidad muy profunda, porque ese momento nos convertimos en los igualadores de la tierra, donde nosotros tenemos la obligación de unir al norte con el sur. Y este pensamiento tiene que nacer del Ecuador para el mundo. No nos podemos quedar en una simple imaginaria divisoria. No, ahora es una línea unificadora que nos tiene que representar. Nosotros somos el pueblo solar por excelencia y nuestra obligación moral es llevar esta palabra de unidad, de equilibrio al mundo. Estos pensamientos nacen del Ecuador. Esa es una filosofía netamente ecuatoriana y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que aporta para la historia, no solamente de nuestro país, sino también del mundo. Es ahí cuando el pensamiento de la gente nace, se renueva como un nuevo referente para las sociedades. Y ese es mi trabajo, estimado Fabián. Y con todo el honor, con todo el gusto, estoy para servir. Le quedo muy agradecido. Estas explicaciones es lo que necesitamos, a mostrar nuestras raíces de lo que somos y en el exterior, para que realmente valoren y sepan de dónde ellos nacieron y ahora tal vez no regresen los compatriotas, pero que sepan que acá hacemos patria en la mejor forma. Cristóbal, le estaremos visitando para conversar un poquito más y que nos explique. Y a los compatriotas, cuando estén en el Ecuador, Quito, Cayambe, que no queda muy lejos, visiten y se van a dar cuenta de la maravilla que tenemos en el Ecuador. Y quedamos muy agradecidos, mi estimado Cristóbal. Muchas gracias, Fabián, y extiendo la invitación a todas las personas, sobre todo a los hermanos migrantes, porque para nosotros en el Museo Solar son las mejores visitantes que podemos tener. No solamente porque vienen con todas las ganas, la energía, la inquietud y el amor por entender su propia identidad, sino también porque siempre tienen una actitud generosa y recíproca con su pueblo, con su tierra. Así que siempre bienvenidos. Fabián, yo le espero. Cuando usted decida venir por acá, anticípenme porque está cordialmente invitado. Claro. Muchas gracias. Muy amable. Un fuerte abrazo, cuídese y ya nos veremos. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros Cristóbal Cobo, un director que conoce, y cuando se tiene el estudio, tiene la preparación, todo fluye. Y ya está con nosotros, hacemos una pequeña pausa y ya está y regresamos con otro invitado muy especial. El Consejo Nacional Electoral recibió el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones generales 2025, como parte de su compromiso con la transparencia y la mejora continua del sistema democrático ecuatoriano. Durante los comicios, la misión desplegó más de 100 observadores internacionales, quienes acompañaron de cerca cada fase del proceso electoral, desde la campaña hasta la jornada de votación. Destaco la presencia de ustedes en 23 provincias, con 113 observadores en la primera vuelta y 112 observadores en la segunda vuelta. Esto ha trascendido no solamente lo operativo y se proyecta como un insumo técnico para la deliberación pública, la generación de estándares y la consolidación de buenas prácticas para nuestros procesos electorales. El informe destaca aspectos clave como la gestión técnica transparente del proceso, la tranquilidad de la jornada electoral y la activa participación de la ciudadanía y las organizaciones políticas. Hemos dicho que eran unas elecciones transparentes y bien organizadas, y esa es nuestra conclusión final también sobre el proceso en su conjunto.
y sobre todo lo que ha sido el escrutinio y la proclamación de datos ha sido, yo creo, de manera muy transparente y muy rápida y muy ágil. También se reconoció la presencia de delegados de las organizaciones políticas y la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. El Consejo Nacional Electoral reitera su compromiso con unas elecciones cada vez más inclusivas, equitativas y confiables. Consejo Nacional Electoral. Bien, y lo prometido, lo anunciado, está con nosotros. Qué honor tener la visita vía online de mi amigo, el doctor Edmo Muñoz. Él es el director de procesos en el exterior del Consejo Nacional Electoral, para que nos dé toda la información, cómo fue el proceso de las últimas elecciones en el exterior, redundando y disculpándome. Mi estimado Edmo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Estimado Fabián, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos a la orden para cualquier información. Lo principal, ¿cuántos ecuatorianos se inscribieron, están inscritos? Esperemos que para las próximas se inscriban más. Exactamente cuántos son los números que tuvimos en las últimas elecciones, mi estimado doctor. Fabián, sí, para las elecciones generales 2025 nosotros tuvimos 456.485 ciudadanos empadronados en las 3 circunscripciones especiales del exterior. Esto es 270.467 en Europa, Oceanía y Asia. Canadá y Estados Unidos 151.603 y Latinoamérica, el Caribe y África 34.415. La participación de los ciudadanos en el exterior para las elecciones generales 2025 subió de habíamos tenido en la última elección, habíamos tenido un 33% de participación en la primera vuelta y en la segunda vuelta subimos a un 38.44%. Destacándose que en Europa tuvimos como nunca un 43.76% de participación. Esto creció mucho la participación, lo cual para el CNE es un éxito, porque mientras más ciudadanos en el exterior se acerquen a sufragar, más las elecciones son más participativas en las circunscripciones. Tuvimos el 30.87% en Canadá y Estados Unidos y el 29.94% en Latinoamérica, el Caribe y África. Desde que se cerró el padrón electoral para las elecciones 2025, esto es el 11 de mayo del año pasado, del 2024, hasta la fecha, hasta el día de hoy, con cierre al día de hoy, tenemos 25.412 personas que han hecho su cambio de domicilio ya y que se encuentran, cuyos cambios están validados y aprobados, con lo cual, al día de hoy, ya tendríamos 481.897 ciudadanos empadronados para sufragar en el exterior. Seguramente el periodo, nosotros hacemos los cambios de domicilio ahora en forma permanente, vía online, a través de la página del Consejo Nacional Electoral y en los consulados del Ecuador en el exterior. Por eso es que seguimos haciendo cambios de domicilio, esto es permanente, y esperamos que seguramente en el mes de mayo del próximo año se cerrará el padrón electoral para las elecciones seccionales del 2026, del 2027, en donde elegiremos en el exterior a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son elecciones seccionales en el Ecuador, pero en el exterior tendremos que elegir a las dignidades nacionales, que son los consejeros del Consejo de Participación
Ciudadano y Control Social. Siempre está pendiente la consulta popular o el referéndum. Todos estamos oyendo ya palabras sobre el referéndum. La pregunta que tendrá que resolver la ciudadanía a través de un referéndum, el tema de las bases militares en el Ecuador. Y claro, eso estaremos pendientes nosotros y el Consejo Nacional Electoral cuando así lo decida la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional. Mientras tanto, solo para terminar esta idea, mientras tanto, la señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral ya nos ha dispuesto a todas las áreas y a todas las delegaciones provinciales electorales prepararon un presupuesto referencial para en caso de darse la consulta popular. Este es un número muy importante. Me parece que de todas las elecciones, un incremento en votaciones, dado que en el exterior es el voto facultativo. Entonces, yo lo que encuentro es el trabajo que se debe realizar en el exterior es de que si hay la posibilidad del voto electrónico que regrese, que incluso puede ser el voto, acá en el Ecuador tal vez, no lo sé, pero en el exterior dio resultado. Dio un conocimiento claro que hubo la falla y se repitió personalmente. ¿En eso sería factible trabajarle en todo este periodo? A ver, sí, efectivamente nosotros tuvimos las elecciones de voto telemático en las elecciones anticipadas del año 2023. Lamentablemente, como es de conocimiento público en la segunda vuelta, tuvimos el problema de que se cayó el sistema y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral tuvo que repetir las elecciones de manera presencial en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas. Esto es un tema de una empresa, de un contrato de una empresa. El Consejo Nacional Electoral contrató una empresa para hacer el voto telemático y lamentablemente el día mismo de las elecciones, por la cantidad de ingresos y de los ciudadanos en el exterior, lamentablemente el sistema se cayó. Por eso nosotros volvimos al voto telemático, a pesar de que en las elecciones seccionales del 2023 ya se hizo en 52 zonas electorales pequeñas, se hizo ya el voto telemático con el sistema de la Politécnica Nacional. Entonces se pudo hacer en 52 zonas pequeñas, pero ya se hizo un voto telemático y luego se hizo a nivel de todo el exterior en las anticipadas, lamentablemente con el problema que surgió. Volvimos al voto presencial porque al haber un examen de Contraloría de por medio del sistema del voto telemático de las anticipadas, nosotros tenemos que volver a hacer las elecciones de manera presencial y como te digo, estimado Fabián, tuvimos bastante éxito en las elecciones del 2025, como nunca antes la participación en el exterior con otros procesos electorales, lo cual es muy satisfactorio. Pero sí, estamos trabajando. La recomendación de Contraloría también es que esto lo haga el área de sistemas del Consejo Nacional Electoral, sí, como unidad ejecutora del voto telemático, y nosotros, pues, como procesos en el exterior, seríamos los administradores del sistema. Pero sí, hay que trabajar en eso nuevamente y lo estaremos haciendo, estamos a tiempo. No te puedo asegurar si vamos a hacerlo de manera telemática en las próximas elecciones, pero aún en el referéndum que está tan cerca, sí, de producirse de la opinión pública y de las intervenciones del señor presidente constitucional de la República. Algunos que el referéndum y consulta popular puede ser a finales de este año. Como te digo, nosotros ya estamos preparando el presupuesto referencial,
pero no hay que dejar a un lado el voto telemático. Seguiremos trabajando con las recomendaciones que nos ha dicho Contraloría respecto del examen que hicieron al voto telemático de las elecciones anticipadas. Sí, porque hoy en la rueda de prensa de la presidencia, su portavoz enfatizó de que sí va a haber 8 preguntas muy importantes en el referéndum, pero lo que concierne en el exterior, es muy difícil dejar un día para aportar a la nación, la verdad. Es un día de trabajo, domingo es muy importante, sea que se le haga un sábado o domingo, pero regularmente lo hacen el domingo. Y la participación sería porque en telemático se puede hoy con las redes, a mí me han, por ejemplo, yo les decía, voy a tener esta entrevista con CNE, con el Consejo Nacional Electoral, es de que esto impulsen, que se lleve a cabo para que no haya estos problemas de que sitios, capacitaciones que no se abrieron a tales horas. Básicamente sí han puesto el dedo allá, o falló totalmente, o no tienen esa perspectiva de decir sí lo vamos a hacer telemáticamente para los en el extranjero. A ver, como te decía, nosotros tenemos que prepararnos bien para hacerlo bien. ¿Sí? No vamos, para nosotros sería fatal tener un nuevo fracaso en el voto telemático. Nosotros entendemos en el exterior las instancias que tienen que recorrer los ciudadanos para movilizarse a poder sufragar en las diferentes zonas electorales y los recintos que se instalan en el exterior. Conocemos de esa dificultad, conocemos que el día domingo es cuando más los ecuatorianos aprovechan para reunirse y para estar juntos con sus familias y todo. Y claro, les toca ir a votar presencialmente. Pero sí, tenemos que cumplir las recomendaciones que nos da Contraloría. Tenemos que prepararnos bien para que el voto telemático en el exterior vuelva a ser una realidad. Así mismo estamos trabajando. Como te digo, hay que hacer un sistema como más o menos se hizo en las elecciones seccionales 2023, donde tuvimos un éxito en 52 zonas. Eran las zonas más pequeñas. Ahora tenemos las zonas más grandes, como tú conoces, las zonas de Europa, de lo que es España, lo que es Italia, lo que es Estados Unidos, en la zona de Canadá y Estados Unidos. Y claro, en esas zonas hubo mucho registro el mismo día de las elecciones. Es por eso que al registrarse las personas y al votar las personas en el mismo sistema, es que colapsa el sistema. No vamos a dejar de lado el voto telemático porque comprendemos, como tú mismo nos dices, lo que es para las personas allá y estamos conscientes de eso. Yo tengo la suerte de estar acá en procesos del exterior año y medio, años 5 meses. Antes, como tú conoces, estuve en la delegación de Pichincha mucho tiempo, ahí me jubilé, el pleno del Consejo Nacional Electoral me ha dado el honor de volver. Estuve nuevamente en Pichincha y ahora tengo la suerte de estar acá. Pero también vine a aprender acá porque yo sabía hacer elecciones en el país y en el exterior. Es completamente diferente porque se hace a través de los consulados, que son nuestro brazo estratégico. Nosotros trabajamos directamente con Cancillería, con la Dirección de Gestión de Servicios de Movilidad Humana. Esa es nuestra contraparte. Sí, y nuestro aliado estratégico son los consulados. Y tenemos una muy buena relación, estamos trabajando muy bien. Cancillería también está pendiente del voto telemático porque, claro, a Cancillería también los migrantes, a través de los consulados, nuestros ciudadanos les piden de esto, justamente por la dificultad de salir a votar en un día allá en el exterior. Pero no vamos a dejar de estar pendientes de aquello y te estaremos informando, claro, siempre de cómo vamos.
Lo que pasa, esto fue hasta se repitió solo porque falló el sistema telemático y repitieron en vivo. Bueno, eso también es otro tema. Pero a mí lo que siempre me escriben los compatriotas y conversando es de que, por ejemplo, los consulados, hoy ya tenemos un número exacto de cuántos se empadronaron en el extranjero. Tenemos representantes como asambleístas, los 6 representantes, sabemos exactamente que le veo bajo realmente cuántos ecuatorianos están en el extranjero. Son más, ¿ya? Pero esto de acercarse, de inscribirse, de ir a empadronar, a buscar un consulado, aquí había unos compatriotas que tenían razón, entre Bilbao, Valencia, Sevilla y toda esa área con el consulado. Está bien, pero no van a irse distancias muy grandes como para inscribirse, como decir, bueno, me voy al consulado, sí, yo estoy y tal. Ahí sacamos las reales cifras, porque el INE no ha sacado, el registro civil, cuántos pasaportes, etcétera, 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 y no vamos a tocar ese tema. Pero hoy CNE tenemos, pero para el balance, para el porcentaje de votación es muy poco, porque no se puede con los consulados. El consulado tiene otro papel, pero en esta vez siempre hay apoyo. Yo digo, cambiar el mecanismo de las... yo le decía esto de New York, en New Jersey, que hay una cantidad impresionante, es el acercarse incluso a dejar el voto en sitios que estén cerca, pero no se puede, es muy caro, eso también es caro, o es una balanza entre en lo físico y lo mediático. ¿Tiene alguna diferencia? A ver, el tema, nosotros tuvimos mucha preocupación, Fabián, yo te había hecho extensiva esa preocupación a ti, y habíamos conversado sobre el tema, especialmente en los Estados Unidos, el tema aquel de las medidas migratorias, que justo un mes antes de las elecciones las adoptó el presidente Trump, y teníamos nosotros reserva y preocupación de que nuestros miembros de juntas receptoras lleguen a sufragar, especialmente en los Estados Unidos, lleguen a instalar las mesas, porque la responsabilidad nuestra, tú sabes, es la instalación de las mesas de las juntas receptoras del voto. Y claro, ya que la participación y que lleguen los migrantes a votar, ya un poco se nos sudan las manos, a pesar de todas las medidas que nosotros adoptamos de difusión y todo del proceso electoral. Pero vamos a creer, la participación en los Estados Unidos creció. No nos faltó un solo miembro de junta receptora de voto el día de las elecciones. Las juntas se instalaron a la hora precisa, ¿sí? Y eso para nosotros fue un éxito. Aquí trabajamos mucho con nuestro equipo en la capacitación, y también estamos pendientes de aquello, porque en los hallazgos y observaciones que hacen los organismos internacionales, y que tuvimos una reunión para justamente analizar los hallazgos y recomendaciones, ellos inclusive nos piden que la capacitación en el exterior sea presencial, que la vamos a hacer presencial, si bien aquí nosotros lo hacemos a través de nuestra compañera Arcos, a través de Zoom, pero sí nos han hecho una recomendación para el exterior, especialmente en aquellas zonas grandes, ¿no es cierto?, como Madrid, como Milán, como Roma, como Barcelona, Londres, Estados Unidos. Es una recomendación y un hallazgo que ellos nos han encontrado. Pero sí, efectivamente, nuestra presidenta también estuvo en Europa y en Estados Unidos hace 15 días,
haciendo un recorrido por los consulados, por las áreas. Exactamente, hay personas en Zaragoza que quieren que se cree una zona, porque Zaragoza está en la mitad entre Barcelona y Madrid. Entonces, nos dicen que hay aproximadamente 10.000 ciudadanos ecuatorianos en Zaragoza, y que para ellos sería muy bueno que nosotros hagamos una zona electoral. Hay un pedido de una comunidad de Zaragoza que la ha hecho llegar a Cancillería, y Cancillería nos ha trasladado. Pero es justamente, como te digo, Cancillería quien nos tiene que decir a nosotros, de acuerdo al reglamento que tenemos para la creación de zonas en el exterior. Ellos tienen que decirnos, a ver, tenemos este pedido de la comunidad de Zaragoza, hay un informe, nosotros hemos visto que sí, porque ahí únicamente hay un consulado honorario. Entonces ellos tienen que decirnos a qué jurisdicción vamos a crear la zona de Zaragoza, así como Madrid tiene la zona de Toledo, puede crearse la zona de Zaragoza. Y Barcelona también tiene 2 zonas que puede crearse dentro de Barcelona, porque como te digo, está en la mitad. Y así mismo nosotros vamos viendo de un proceso electoral a otro las facilidades de crear zonas, como tú lo decías, y así mismo de cerrar zonas electorales, porque hay zonas electorales muy lejanas donde votan 2, 3, 4 ciudadanos, no votan más. Entonces para nosotros tú debes comprender lo costoso que es primero mandar los paquetes electorales, los kits técnicos y todo para que se acerquen a votar 2, 3, 4 personas. A veces vota el embajador, vota el cónsul, la secretaria, el chofer de un ciudadano. O sea, esa es la votación, por ponerte un ejemplo, Ankara, Yakarta, que son tan lejanas. Entonces, de elección a elección, nosotros tenemos la posibilidad de una analización del crear zonas y el cerrar zonas. Pero tú ves que desde que está este pleno del Consejo Nacional Electoral hemos tenido 19 elecciones, como nunca antes. Las elecciones se realizan por lo general cada 2 años, y en estos 6 años hemos tenido 19 procesos electorales. El próximo mes ya hay el proceso de Sevilla Don Bosco en el Oriente, con lo cual serían ya 20 elecciones, un proceso de referéndum que está en Méndez, y eso también es muy complicado crear y cerrar zonas, porque tú sabes que antes del proceso eleccionario, un año antes no se puede hacer reforma ni nada. Eso es la cantidad y la forma permanente de hacer elecciones es un poco lo que no nos ha dejado movernos en el campo que quisiéramos hacer. Y más que todo, Cancillería se ha vuelto hermética para la información de consulados, de embajadas. Toca hablar directamente con los embajadores que se tiene uno amistad, porque acá prácticamente las quejas no es quejas, son recomendaciones de cómo puede proceder en Cancillería con los pasaportes, con los votos, en fin, las necesidades que tienen los ecuatorianos allá. Pero cerrado, no hay cómo conversar, pero es otro tema. Algún día tendremos la posibilidad de que nos acompañe el viceministro que tenga la bondad, y ahí nos puede explicar. Prácticamente esto ha quedado de todo lo que ha pasado en el exterior, es la acogida que ha tenido la forma corporativa. Yo te felicito, Erno, de cariño. Siempre me han dicho la forma como lo llevaron, cómo lo hicieron, de la mejor manera, profesional, y aumentó un tanto por ciento importante en las votaciones. Esperemos que para los próximos elecciones tengamos asimismo la dirección correcta, que quedes tú o tenga alguien la batuta, pero profesionalmente, para que los ecuatorianos no se quejen, voten y ejerzan su derecho con voto, para que les puedan reclamar a los 6 asambleístas que envían acá
les ayuden o no les ayuden. Así es, yo te quiero agradecer muchísimo, Fabián, por tus palabras. Efectivamente, nosotros hemos tenido mucha participación, además, en el pasado, antes de observadores allá, observadores de las organizaciones políticas allá y acá. Porque te voy a ser sincero, antes en el Centro de Procesamiento Electoral, donde nosotros realizamos el escrutinio a través de nuestra Junta Especial del Exterior, no les visitaba nadie. ¿Sí? Ahora tuvimos participación todo el tiempo de las organizaciones políticas, de los organismos nacionales e internacionales de observación electoral. Yo siempre digo que mientras más ojos tengas en las elecciones es mejor para nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, todo es transparente, todo como tienen que ser las elecciones. Mientras más ojos, mejor. Y ahora tuvimos una gran participación de las organizaciones políticas, de las que participaron en la primera vuelta y en la segunda vuelta, todo el tiempo en nuestro centro de procesamiento electoral. Eso es muy importante, muy importante. Yo sí quiero agradecerte también por todo lo que haces tú por las personas en el exterior, por nuestros migrantes, nuestros ciudadanos que son parte del Ecuador. El Ecuador está aquí y allá, no solo aquí. Y claro, el tema de Cancillería es un tema, nosotros es nuestra contraparte, quien regenta a los consulados del Ecuador en el exterior, que son quienes realizan las elecciones. Nosotros solo les hacemos la transferencia de fondos y estamos coordinando todo el tiempo y monitoreando la realización de las elecciones, pero son los consulados. Entonces, sí, sería bueno algún rato reunirnos, como tú dices, y conversar con ellos. Alejandro Dávalos, el viceministro, es un excelente funcionario, además es el viceministro de Movilidad Humana, y el subsecretario también, Saúl Pacuruco, con quienes tenemos una muy buena coordinación, y eso se trata en las elecciones, de coordinar con las instituciones la realización del proceso electoral. Porque solos no lo podemos hacer, para eso tenemos que tener todo el tiempo la coordinación interinstitucional para que las cosas salgan bien como tiene que ser. Muy amable, gracias. Y las puertas de este programa siempre abiertas, mi estimado Edmo. Para usted es un aprecio, y conociéndole muchos años, esto es lo que hacemos para el bien de todos los compatriotas residentes en el exterior. Muchísimas gracias. Igual a ti, Fabián, muchísimas gracias y siempre a la orden. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros. Un abrazo enorme a la distancia. Igualmente, gracias. Cuídate mucho. Ya nos vemos. Estuvo con nosotros Edmo Muñoz, una persona conocedora. Eso es lo importante, que pongan a personas con conocimiento, que sepan y que dirijan de la mejor manera. Hacemos una pequeña pausa para retornar con la parte final. Bien, hemos llegado al final de este hermoso programa que tuvimos, que prácticamente es lo que nosotros hacemos humildemente desde este programa, y agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado, les hacemos la cordial invitación
para que la próxima semana nos sintonicen en su programa favorito, que es bien ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.com TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. En la producción, mi compañero Gonzalo Correa. En la presentación y dirección general, este es su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residentes de allá en Newark y Elizabeth, New Jersey, en los Estados Unidos, que ayer la gozaron, estuvieron junto a un ecuatoriano allá en la final del Mundial de Clubs en el MetLife Stadium, y les felicito, se la gozaron. Con este hermoso pasillo titulado Herida de Amor, interpretado por el maestro, mi amigo, que en paz descanse, Claudio Vallejo. Disfrútelo mucho. Bye bye. Llevo mi alma entristecida, buscando entre las sombras va mi vida, consuelo al dolor que tú dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Al dolor que tú dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Y esta es tu música, Ecuador, con sentimiento. Por favor, a herir mi vida, que tengo el alma enferma por querer.